lo que intento básicamente hacer a través de esta trilogía de predicación extraído del libro de Romanos es básicamente que nosotros tengamos suficiente argumento como para que el día en que nosotros sintamos la inseguridad, sintamos que de repente ya Dios nos ha abandonado, cuando sentimos que de repente el pecado que yo cometí es demasiado grande, que ya Dios me dio la espalda, ese día obviamente hay un contristar de nuestro Espíritu Santo, de nuestro espíritu, ¿verdad? Hay un contristar, un quebrantamiento, porque obviamente hemos fallado a nuestro Creador. Pero la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre. Muchas de estas cosas las hemos desarrollando, ¿verdad? En estos 2 últimos domingos, cuales invito a ver también las predicaciones anteriores, porque nos ayuda mucho. Y básicamente, el domingo anterior, por ejemplo, hemos hablado exclusivamente acerca de la permanencia. ¿Cómo es que podemos permanecer en la gracia, estar firmes en la gracia de Dios? Esa firmeza no depende del ser humano, esa firmeza depende del que nos proveyó a través de la gracia la salvación. Amén. Hicimos algunas, comparativas, paralelas entre una que otra cosa, pero que finalmente nos ayudan a evidenciar que aún nuestra salvación, tal como la obtuvimos por gracia, su permanencia también sigue siendo por gracia. Amén. Entonces, hoy día, básicamente vamos a estar desarrollando este capítulo 5, versículos del 12 hasta el 21, hablando acerca de este tema, seguros en Cristo. Seguros en Cristo es el tema del día de hoy. Básicamente vamos a hablar de 2 puntos que creo son cruciales. Cruciales porque definen la historia de la raza humana. Definen la historia tanto tuya y mía, porque finalmente estamos dentro de este sistema, ¿verdad? Llamado humanidad, que se mueve por aquí y por allá, que tiene diferentes formas de cómo expresarse culturalmente, racionalmente, aún hablando en tema de lenguaje, de formación, ¿verdad? Geográficamente es tan variado, pero que finalmente tenemos algo que nos diferencia, algo que nos distingue, algo que ante los ojos de repente de las demás especies nos hace diferenciar de los demás. Somos seres humanos. Entonces, hoy día vamos a estar hablando acerca de 2 ejes centrales, 2 personas en especial que han definido un antes y un después de la historia de la humanidad. Estos, damas y caballeros, es Adán y Cristo. Adán y Cristo. Y básicamente lo que hace, pero ¿qué tiene que ver Adán en esta historia de la salvación? Pablo usa como un recurso que finalmente tiene asidero todo lo que él tiene acierto, todo lo que él nos dice, porque finalmente nos cuenta y nos revela cuál fue el propósito de él y cómo es que fue una figura de aquel que iba a venir, es decir, una forma de aquel que iba a venir. ¿Quién iba a venir? El Mesías, Cristo. ¿Cómo podríamos de una u otra forma ver la personalidad de Cristo, mostrar el rol de Cristo en esta humanidad, sabiendo, entendiendo también el rol que tuvo Adán para la historia de la humanidad? Leamos de una buena vez lo que nos dice en Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino, dice, a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno viene la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En este capítulo 5 hay algo muy notorio. Es decir, habla acerca de una seguridad de salvación en términos de eternidad, en términos de firmeza, en términos de mantenimiento, no en términos de que si fallas, pues literalmente esta gracia se aparta de ti. Habla de un término muy común que creo en el capítulo 5 se hace más notorio, pero que finalmente nos ayuda a nosotros a conseguir aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Haciendo de repente un poco de recordatorio, viendo por ejemplo la primera parte de este capítulo 5 que hemos estado estudiando, hablaba acerca, dice que nosotros ahora tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Paz para con Dios, porque literalmente anterior a este suceso salvífico, es decir, que Cristo se convierte en nuestra salvación, anterior a esto había una enemistad eterna entre Dios, una enemistad que no podía tener fin, a menos que una persona tan divinamente como Dios, tan santo como Dios, tan puro como Dios, es decir, en pocas palabras, tenía que ser sí o sí el mismo Dios como el propiciador, como aquel que viene y compra nuestros pecados. Era necesario que la persona, en este caso hablando de Cristo, sea 100% Dios, para que la obra que Él haga, pues tenga tanta divinidad a tal punto de que toda la humanidad en Él pueda descansar. Y obviamente para todo aquel que se arrepiente, venga con esa fe que aún es provista por el Espíritu Santo y descansar en la persona de Cristo, vamos a encontrar nosotros nuestra verdadera salvación, nuestra verdadera liberación. Entonces, lo que empezamos a leer es que somos justificados, ¿verdad? Por el Señor, en el capítulo 5, y luego después de haber relatado todo hasta el capítulo 11, viene el por tanto. Es decir, de acuerdo a lo que les comenté anteriormente, por tanto, tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, no había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a detenernos un momento en esto e ir desagregándolo poco a poco de qué trata. Primero, el pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Adán. Recordemos un poco, haciendo un poco de memoria. Cuando leemos el libro de Génesis recordamos que había ciertos mandatos para tanto Adán, ¿verdad? Que finalmente también terminaron concluyendo en la vida de Eva, porque representaban a la humanidad como tal. Hay una ordenanza explícita para ustedes de no comer, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Tenían todo. No es que estaban pues viviendo una vida paupérrima o pobre o escasos, no, eran los más ricos del mundo, vivían en un lugar de ensueño, en aquello que tú y yo de repente nos imaginamos ir algún día a ese lugar de vacaciones donde tenemos de repente una fauna hermosa, frutos de los más exquisitos. Ahí estaban ellos, viviendo su vida en sueño, en un lugar paradisíaco, comiendo, disfrutando, teniendo aún el privilegio de no tener la salvajada de repente de los animales y que ellos los coman, porque había pues una paz en ese lugar. Ellos eran los reyes, los gobernantes de todo ese lugar. Pero tú sabes, cuanto más nosotros creemos estar o hayamos encontrado nuestra satisfacción y viene el enemigo y nos persuade y nos dice, ¿con que Dios te dijo que eres feliz? ¿Con que Dios te dijo que tienes todo lo que necesitas? ¿Con que Dios te dijo tal y cual cosa? Yo te digo, mira, aún hay algo que tú puedes hacer. Lo prohibido, ¿verdad? Aquello que Dios te dijo que no puedes hacer. Finalmente el enemigo viene y te persuade. Mira, olvídate de todos los demás árboles y frutos tan hermosos y exquisitos que tú puedes. Mira, hay algo mucho mejor. Y qué coincidencia. Justo, valga la redundancia, coincide con aquello que Dios nos ha prohibido. Hasta este punto, Adán y Eva
tenían todo lo necesario, estaban satisfechos. Pero el enemigo viene y pone insatisfacción en el ser humano. Pon ese mismo ejemplo, digamos, a la esfera a la cual hoy vivimos. El enemigo viene y nos hace creer que vivimos una vida insatisfecha, que aún hay algo más por agarrar y sobre eso encontraré mi felicidad. Dime si eso no es el correr del día a día del ser humano, en que mi felicidad está de repente en tener tal o cual cartón para mis estudios. No digo que el estudio está mal, yo lo hago, estudio, tengo algunas certificaciones, pero cuán diferente es que a lo mejor esas cosas me van a ayudar a mí, ¿verdad? Como palancas para yo poder disfrutar finalmente de aquello que es esencial. Por ejemplo, mi familia, el trabajo, posesiones, riquezas, cosas materiales. Nada de eso finalmente nos va a traer felicidad. La fama, por ejemplo. Muchos jóvenes de ahora buscan la fama como el clímax de su vida. El día en que yo sí sea famoso, ese día voy a ser feliz. Craso error. Miremos la vida de tantos famosos, cómo terminaron su vida. La fama les dio la seguridad, la felicidad. Muchos de ellos terminaron ahorcados. Entonces, el enemigo va a tener ese trabajo. Ese es su trabajo, de venir y poner insatisfacción en nosotros, aún a sabiendas de que ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Cuán importante es entender esto? Génesis capítulo 2, verso 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día en que de él comieren ciertamente morirán. Es decir, Adán pecó en el momento en que él quebranta este mandamiento que el Señor le da. Se corrompió, se dejó influenciar por el enemigo. En consecuencia, él murió. No murió obviamente inmediatamente, hablando en términos físicos, pero murió espiritualmente. Se quebrantó. Entró el temor. Se alejó de Dios. Corrió de él, corrió de su presencia. ¿Quién buscó en el momento en el que Adán pecó? ¿Quién buscó a quién? ¿Adán buscó a Dios? Señor, he pecado, estoy buscándote desesperadamente. ¿O es Dios quien fue a buscar a Adán? Adán, ¿dónde estás? Adán, y Adán sale del arbusto, ¿verdad? Diciendo: Señor, es que tuve miedo, es que me di cuenta que estaba desnudo, vi mis defectos. Cuando la insatisfacción viene a nuestra vida, empezamos a ver nuestros defectos. Se afloran, bueno, no sé si decirlo, afloran, se acrecentan más. A lo mejor un día tuvimos problemas de repente de autoestima y aun cuando se acrecenta la insatisfacción, vemos las redes sociales, mira como si ellos viven una vida feliz, mira como si ellos sí tienen a la esposa ejemplar, mira a sus hijos, qué maravillosos. No, son filtros de Instagram, son fotos puntuales hechas, tienen vidas reales, pasan también por dificultades. No te creas todo lo que veas en las redes sociales, porque muchos de ellos son producciones como tal. Obviamente nadie toma sus fotos en la peor cara, en los peores momentos, nadie toma eso. Son, digamos, una producción que finalmente intentamos mostrar ante los demás lo mejor de nosotros, pero que muchas veces nada de eso coincide con la realidad de la vida. Amén. Entonces, lo que sucede acá es que la corrupción llegó al corazón de Adán a causa de esta desobediencia, de haberse convertido en una presa fácil del enemigo, que él vino y lo persuadió y finalmente él muere espiritualmente, y a consecuencia también existe la muerte física. Viene la muerte también hacia él. La naturaleza del pecado y la muerte pasó y sigue pasando de generación en generación, a partir de la vida de Adán, sobre sus hijos, los hijos de sus hijos, y hasta el día de hoy. Mira que está a su costado, él también tiene ese rezago de la desobediencia de Adán antes de que nosotros existiéramos, aun cuando ellos fueron los primeros. La naturaleza, esta naturaleza pecaminosa, es tan infecciosa que se pasa de persona a persona, es mucho más contagiosa que el mismo COVID que hoy estamos padeciendo. Porque el mero hecho de nacer, ya nosotros somos portadores de esa infección llamada pecado. Y nuestra naturaleza como tal es de pecado. El hombre básicamente, entonces, la culpa lo tiene Adán. Él es el culpable. Entonces, Dios es un injusto conmigo. ¿Por qué me tiene que castigar a mí por lo que Adán ha hecho? Evaluemos un poco y hagamos, digamos, un mea culpa. ¿Realmente crees que algún ser humano estaría
dispuesto o tiene la capacidad de decir, Señor, tú eres un Dios injusto porque me estás castigando por el pecado de Adán? Y te pregunto, ¿tú nunca has pecado? ¿Verdad que sí? Entonces somos tan culpables como el propio Adán en el inicio de la historia de la humanidad. Porque nosotros somos pecadores. Es más, el hombre no es condenado en sí por el pecado de Adán. Hay una responsabilidad personal. Cada hombre peca contra Dios y ese pecado es justamente la consecuencia o el causante de la consecuencia que finalmente es un alejamiento, un distanciamiento, una enemistad con Dios. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23. Y en Salmos capítulo 14, verso 3, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Proverbios capítulo 20, verso 9, ¿quién podrá decir? La pregunta también va para ti y para mí. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Estás limpio de tu pecado? ¿Realmente limpio? No hay ningún día en tu vida en el cual tú no hayas pecado. Tú que tienes a Cristo en tu corazón. ¿Alguna vez has cometido pecado después que has recibido a Cristo en tu corazón? Si dices que no, la Biblia te dice que tú eres un mentiroso. El que dice que no cometió pecado es un mentiroso, porque somos nosotros pecadores. Cuando Cristo viene a nuestra vida, no es que dejamos de pecar. Lo que sucede es que las consecuencias del pecado ya no tienen el mismo resultado de antes, que yo no tenía a Cristo en mi corazón, y las consecuencias del pecado, ¿qué eran? Muerte, finalmente. Obviamente hay otras consecuencias más en esta vida acá, pero finalmente concluyen una muerte. Ahora nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón, con esto obviamente vuelvo y digo lo que estoy diciendo cuidadosamente los domingos anteriores. No estoy diciendo con esto que nosotros tenemos pues la libertad, entonces como ya depende todo de Cristo y todo esto, entonces yo peco deliberadamente. No, si el pecar deliberadamente es nuestro estilo de vida, finalmente es que no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando pecamos hay un contristar en nuestro espíritu, en nuestro ser. Nos quebrantamos. Sabemos que fallamos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque ya el Espíritu Santo mora en nuestro interior, ¿verdad? Y sabemos que Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Y el día en que eso ocurre, un quebrantamiento ahí, hasta que finalmente el Espíritu Santo viene y nos repara, nos va limpiando, va trabajando en nuestro interior y cada vez más nos va llevando a la altura de aquel hombre que es nuestra estatura perfecta, Cristo. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, mis estimados hermanos, nos va a tocar perseverar, persistir. No vas a perseverar para resguardar tu salvación, no. Vas a perseverar porque cada día te vas asemejando a Cristo. Cada día, pero pastor, he retrocedido, mira que hice esto. Abogado tienes para con el Padre. El Espíritu Santo también es nuestro abogado, ¿sabías eso? Y Él viene y te restaura, te limpia. Hay muchas veces que nosotros, nuestra propia naturaleza es tan difícil, no le estamos cediendo de repente al Señor todas las áreas de nuestras vidas, pero es necesario que la hagas. Señor, toma mi vida completa, toma mis inseguridades, toma todo mi corazón, toma mi familia, mis hijos, mi trabajo, toma todo, es tuyo, Señor. Tú eres quien da gobierno sobre todas las áreas de mi vida, porque si se trata de mí, de la misma forma en cómo administro mi vida, yo podría administrar también los demás, a las demás cosas, y voy a terminar fallando. Amén. Lo siguiente que podemos aprender también acerca de este pasaje que acabamos de leer, vamos a leer el 14 también. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Una de las pruebas de que nosotros heredamos justamente la naturaleza de Adán es el pecado y la muerte. Levante la mano, ¿qué persona no ha muerto? ¿O qué persona no va a morir? ¿No? Que digamos, de acá a 100 años atrás, bueno, extengamos un poco. Hace 200 años atrás, ¿alguna persona sigue con vida? De hace 200 años, ninguno, ¿verdad? Todos han muerto. La misma pregunta, si harán de aquí unos 100 años más, se preguntará, Luis Miguel, ¿estás por ahí? Ya no estará, porque finalmente ha muerto.
tenemos nosotros finitud de vida aquí en esta tierra. Entonces, lo que hace la ley, básicamente, y lo que explica acá, por ejemplo, leyendo, desde el 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. A ver, si lo que nosotros aprendimos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, capítulo 2, ¿verdad? Es decir, la razón de habernos el Señor dado la ley a través de Moisés, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón? Es decir, la razón de la ley fue mostrarnos ante los demás como culpables. Es que nosotros leamos la ley y digamos, wow, realmente nunca podré ser salvo por mis propias fuerzas. La ley me dicta culpable por todos los frentes. Necesito un Salvador. Ese es el propósito de la ley, evidenciar nuestra necesidad de un Salvador, en pocas palabras. Pero si de Adán hasta Moisés no había una ley escrita, entonces ¿cómo podemos decir que los seres humanos eran pecadores? Si no había una ley escrita como tal que transgredir. Es por eso que dice acá, ¿no? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado, pero, dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a causa de qué morían las personas si no podrían ellos ser inculpados de pecado? Pareciera un conflicto. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿No había a lo mejor un quebrantamiento ante la ley escrita como tal? Pero ya había una herencia de pecado sobre nosotros. Y la consecuencia del pecado sigue siendo la muerte. Amén. Sigue siendo la muerte. Por eso dice en el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque nosotros creemos, o por ejemplo directamente los judíos creen que el quebrantar la ley como tal, la ley escrita que fue dada a Moisés es lo que produce la muerte, pero dice, había muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué es lo que originaba esta muerte? Y lo que dice hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Murieron las personas, pero yo no pequé como Adán. Adán fue el que desobedeció y no comió de ese fruto y comió de ese fruto. Yo no pequé ese mismo pecado, pero pecaste de otras formas. Evaluemos un poco a su descendencia. La primera, Caín y Abel. Ellos fueron, digamos, evidencia de que no tenían pecado en su corazón, o todo lo contrario. Eran evidencia de que había pecado ya en su corazón, a tal punto de que Caín mató a su hermano. Me dejo entender. Ellos vivieron, obviamente vivieron muchos más años que nosotros, pero siguen viviendo hasta ahora, ¿verdad que no? Finalmente murieron. Ya empezó a verse las consecuencias del pecado, es decir, la muerte. Por eso el verso 14 dice, nuevamente lo leemos, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, no de la misma forma, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir. Por eso la importancia de Adán aquí en este punto es crítico. Leamos un poco, por ejemplo, lo que nos dice en Génesis capítulo 3, 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Morirás, en pocas palabras. Salmos capítulo 49, versos del 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pero yo veo a muchos otros hermanos que sí creen eso. Algunos que han muerto, ellos creen que de repente haciendo algunas oraciones, repeticiones, pueden salvar la vida de aquel que ya falleció y, digamos, rescatarlos. Entonces, ¿estamos como que leyendo ciertas cosas que no tienen sentido? No, la Biblia es clara. Lo que no tiene sentido es la interpretación muchas veces que nosotros hemos creído que es. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo que estamos leyendo aquí es que nosotros nada podemos hacer con aquellas personas que están condenados al mundo. Ninguna obra, condenados a la muerte, perdón. Ninguna obra que valga, ninguna oración siquiera
aquellos que ya perecieron, que ya murieron, nada hará esta oración que tú estás haciendo o que tú inviertas dinero, mandes una carta a quien quieras. Nada de eso lo va a librar de la muerte o de la condenación a que esta persona ya fue, digamos, sentenciada. Nada lo va a librar. Leamos nuevamente el Salmos 49, 6, 9, que es muy revelador. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, dice. Ninguno de ellos podrá en madera alguna redimir al hermano. Nadie puede redimir a su hermano. Es que yo tengo muchas riquezas y yo sí puedo salvar a mi hermano. No. Esto fue, por ejemplo, uno de los pecados de la iglesia tradicional en sus inicios, ¿verdad? Que muy de repente, ante todo pronóstico, siguen existiendo rezagos que hasta el día de hoy afectan. Pero que, por ejemplo, el problema era que estas personas salían por doquier a las calles y vendían, por ejemplo, indulgencias. Aquel que ponga este dinero en este alfolío, en esta vasija, va a salvar y rescatar a su hermano. Nada podemos hacer. Muchas personas hasta el día de hoy siguen creyendo esas cosas. Ni aun a personas que están en vida. Nada de lo que nosotros hagamos, nada va a salvar su vida. Ninguna riqueza, ninguna jactancia lo salvará. El único que salva, mis estimados, es Cristo. Él es el quien salva, el que redime, el que restaura, el que levanta. Él es el único que puede traer salvación, provisión a nuestras vidas. Lo que hacía la ley entonces antes de Moisés, básicamente no es que nos acusaba directamente de pecado por la ley escrita como tal, porque de forma escrita no existía, ¿verdad? Es demasiado evidente. Lo que sucedía básicamente, la consecuencia de la muerte en ese entonces fue la naturaleza heredada desde Adán. Desde Adán inició ese proceso de naturaleza pecaminosa que hasta el día de hoy nosotros tenemos. Tenemos esa naturaleza de pecado en nuestras vidas. Está ahí en nuestro corazón. ¿Cuándo nos libraremos de esta raíz de pecado, de esta herencia pecaminosa? ¿Cuándo nos libraremos de esta naturaleza pecaminosa? 3 cosas. Salvación o justificación, ¿verdad? Santificación y glorificación. Nunca te olvides de estas 3 cosas. Santificación, salvación o justificación. Santificación y glorificación. La salvación es el día en que nosotros, ¿verdad?, somos rescatados por el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese día somos investidos por el poder de ese Espíritu Santo, somos rescatados, es redimido nuestra identidad. El Señor nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Nos llena de su gracia y de su favor. Él nos asegura en ese momento de que somos sus hijos, nos da esa seguridad. Luego viene el proceso de santificación. Es que a veces nosotros creemos que una persona que entrega a Cristo en su corazón inmediatamente pues va a ser un medio súper angelical, le faltarían alas para llamarle un santo, pero no es así. Va a tener todavía esta persona que lidiar con su vida pasada. Y lo que nos explica Pablo es como si fuese una vestidura, que nos vamos quitando la vieja naturaleza y al mismo tiempo nos vamos revistiendo de la nueva naturaleza. Esto es lo que sucede. ¿Cuánto dura este desvestirnos del antiguo y revestirnos del nuevo? Dura toda nuestra vida. Amén. Eso, por ejemplo, es una de las razones que a nosotros nos debería, digamos, traer paz en el mejor de los sentidos, porque descansamos en la seguridad de nuestra salvación. Porque dentro de la santificación, que estamos todos nosotros caminando, te vas a dar cuenta que muchas veces hemos pecado. Y si se trata de que el pecado hace que perdamos nuestra salvación, hace ratos que la hemos perdido. Amén. Hace ratos que la hemos perdido. Pero si esta salvación depende de nuestro Señor, todavía permanece, todavía es eterna. Y no es eterna por tu santidad, no es eterna por tu perfección, es eterna por la santidad, la perfección y lo poderoso que es Dios. Amén. Si no, pues Dios se convertiría en una mera oveja del antiguo pacto, ¿verdad? Que ellos llevaban un cordero ante la presencia del Señor, ahí hacían el sacrificio. No, Él era la expiación perfecta, la ofrenda perfecta. La perfecta hace que ya no sea necesario otra vez que vaya nuevamente ese otro sacrificio y nuevamente lo tengamos que hacer así.
basta un solo sacrificio para redimir nuestros pecados, suficiente. Y descansamos en el Señor. El día en que nosotros, alguien dijo esto, ¿no? El día en que nosotros creamos que perdamos nuestra salvación, estamos diciendo, Cristo, no fuiste suficiente. Porque mi pecado fue mucho más grande que tú. El día en que digamos que nosotros perdemos nuestra salvación, le decimos a Cristo, tú no fuiste suficiente. Porque tu obra no fue tan poderosa como para vencer a este pecado que aún me toca lidiar y que estoy batallando día a día. Amén. Eso es para pensar un poco, racionalmente también. Lo otro que, digamos, nos ayuda a entender lo que estamos leyendo es que describimos la importancia de Adán. ¿Qué importante o qué rol importante cumple Adán en todo esto? Adán, para empezar, lo que nos dice es una figura de Cristo, ¿verdad? En verso 14, dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es figura? Es básicamente como aquel que iba a venir, en el sentido de repente de aquello que nos iba a proveer. Por ejemplo, Adán y Cristo son en este caso representantes como las cabezas de la raza humana. Tanto Adán, ¿verdad? Todo ese entonces que conlleva la historia de la humanidad y también Cristo en este caso. Cristo se levanta como, en este caso, la cabeza de la raza humana, pero a diferencia de Adán, en este caso Cristo fue el primero en tener vida perfecta. Adán no. Finalmente, él pecó. Cristo no. El primero en tener vida perfecta, con perfecta justicia. Cristo también se presenta ante nosotros como la cabeza, pero a diferencia de Adán, fue el primero en vencer la muerte, resucitando de entre los muertos. Amén. De esa forma vence la muerte al momento de resucitar. El momento en el que se cumple cada una de las profecías que se habían dicho de Él. Él mismo habló por su propia boca, yo voy a morir. Es necesario que yo muera. No, Señor, que no te pase esto. Silencio, Satanás, le dice el Señor a Pedro, ¿verdad? Que nada de eso te ocurra. No, pero algo que transmite también Cristo es decir, pero resucitará el Mesías, que él, al tercer día Él se levantará. Había una desconfianza, obviamente, a menos que justamente este momento culmine de lo que Él había profetizado llegue, y llegó. Las mujeres se van corriendo, ¿verdad? Ese domingo o ese día, ¿verdad? Al sepulcro, ¿qué encuentran? Vacío. Un ángel le dice, ¿a quién buscan? ¿Por qué buscan al que entre los muertos, al que vive? Las mujeres estuvieron ahí, entraron, vieron, ¡wow! Estupefactas. Ellas se fueron corriendo a dar aviso, el Señor ha resucitado. ¿En primeras a primeras lo creyeron? No. Hubo alguien más que se atrevía a decir hasta el momento en que yo no meta mis dedos en sus llagas, ya no creeré. Los hombres también se fueron corriendo, vieron. Mientras tanto ya Jesús seguía haciendo su ministerio. Camino de Emaús se encontró con unos hombres, evidenció también su presencia, su resurrección. Luego se encontró también con sus discípulos. Es decir, fue el primero aquel que venció la muerte. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y la muerte nunca tuvo autoridad sobre él. Fue un mero proceso que él estuvo dispuesto a hacerlo por voluntad propia y finalmente él resucitó. ¿Pero qué hay de Lázaro? Mira, él también resucitó, entonces él fue el primero. ¿Pero qué pasó con Lázaro? Alguien, por favor, me pase el número de Lázaro, que quiero contactarlo. Por Facebook, de repente alguien tiene su perfil, no lo encontramos. ¿Por qué? Murió también. Él pereció. Pero nuestro Señor, ¿qué pasó con él? Dice que Él ascendió a los cielos y Él está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Ante los ojos de tantos testigos, el Señor evidenció su poder, su autoridad ante toda la humanidad, diciendo, conmigo la muerte no tiene autoridad. Yo estoy por encima de la muerte. Es más, dice en sus manos que estaban las llaves de la vida y de la muerte. Mis estimados hermanos, para un cristiano, por eso es que decía Pablo esto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si vivo es porque Cristo lo permite y vivo para Él, y si muero, pues Él también lo permite y muero para Él. Amén. Para mí la vida y la muerte finalmente resultan en la voluntad del Señor. Que se haga lo que Él quiere, Señor.
Aquí está mi vida. Nota esta diferencia lo que vamos a leer ahorita en 1 Corintios 15:45. Muy revelador. Si gustas lo anotas. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. ¿Qué diferencia entre alma viviente y espíritu vivificante? Lo que la humanidad necesitaba era este espíritu vivificante. Necesitaba justamente la presencia de este postrer Adán llamado Jesucristo para traer vida sobre la muerte, luz sobre la oscuridad, amén, libertad sobre cadenas de pecado. Era necesario la presencia. Todo lo que el hombre necesitaba era un espíritu vivificante que tiene el poder de influir vida sobre lo muerto, amén. Verdor sobre lo seco, un florecer sobre aquello que ya está muerto. Era necesario que Él venga y la vida que Él ofrece es una vida abundante, no una vida escasa, no una vida paupérrima, no una vida que dependa de cuán bueno y cuán agradable eres tú, no, sino depende de Él. La religión nos obstaculiza un poco a entender esto. La religión siempre nos arrincona a las obras. No digo que con eso las obras sean malas, no. Las obras están bien, hagamos el bien, hagamos las obras. Finalmente es la evidencia de que nosotros somos salvos. Pero nada de estas obras van a garantizar nuestra salvación. Sí evidencian ayudar al prójimo, hacer el bien, no mentir, no robar, no delinquir y todas esas cosas. Obviamente las aplaudo y qué bien, porque se está evidenciando que tienes a Cristo en tu corazón. Porque sería un problema aún, decía yo, pues yo tengo a Cristo en mi corazón y mato a todo el mundo. Tengo a Cristo en mi corazón, pero vaya que me gusta mentir y la disfruto. Tengo a Cristo en mi corazón y robo de vez en cuando, pero tengo a Cristo en mi corazón. No, las obras tienen que evidenciar, ¿verdad? Tienen que evidenciar que yo tengo a Cristo en mi corazón. Continuando en 1 Corintios, capítulo 15, 21, 22, dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es una persona, digamos, alguien hacía esta representación, ¿no? Una persona que no tiene a Cristo, espiritualmente hablando, es como un zombie andando que no tiene vida. Viene Cristo a su corazón, lo que hace es este espíritu vivificante, viene sobre esta persona y lo transforma, le hace nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía, yo no lo entendía, muchos no lo entendimos. ¿Cómo es necesario nacer de nuevo? Yo tengo que regresar al vientre de mi madre, eso es imposible, aparte semejante manganzón que soy, ¿cómo regresaré al vientre de mi madre? Entonces Jesús explica, ¿verdad? Y aquí también lo explica, de este nacimiento, de este arrepentimiento genuino que el hombre tiene, entrega su vida a Cristo y por ende nace de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es nuestro Señor. Otro punto que vamos a aprender acá de estos pasajes es que el pecado es la causa, ¿verdad? El pecado es la causa de la muerte y Adán es la causa del pecado. El pecado es la causa de la muerte. O sea, lo que finalmente el pecado produce es muerte. Pero ¿qué produce el pecado? ¿Quién fue el causante del pecado? Adán. Esta relación, si lo quieres ver desde lo más, digamos, de lo que sucede al final, que es muerte, ¿qué es la causa de la muerte? El pecado. ¿Cuál es el causante del pecado? Adán. Desde Adán el pecado ha sido universal, pero no se acusó de pecado a un solo hombre a causa solamente de Adán. Cada persona tiene su responsabilidad. Es decir, aun a pesar que no había ley, tenía que haber una ley que acuse en este caso a estas personas. Es decir, para reordenar un poco. No había ninguna persona, digamos, que haya sido acusada injustamente solamente a causa del pecado de Adán. Finalmente, cada persona cometió su propio pecado. Es decir, tiene responsabilidad también, obviamente, en lo que resulta su muerte. Eso es lo que nos dice en el verso 13, ¿no? Es decir, desde Adán el pecado ha sido básicamente universal,
pero no se acusó de pecado sobre una sola persona porque no hay ley. No se acusó, básicamente. Tiene que haber una ley para acusar. Y lo que el verso 14 nos dice, nos resuelve, es por qué la gente entonces eran acusados o eran finalmente muertos si no había ley. Y era básicamente debido a su naturaleza pecaminosa. A la naturaleza que finalmente fue heredado desde Adán, básicamente, ¿no? Los siguientes versículos, creo que hasta ahí hemos ahondado bastante sobre los primeros versos. Del verso 15 hasta el verso 18 vamos a leer nuevamente. Dice, pero el don no fue, como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo hombre, de un solo pecador, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Ah? El perdón, la gracia, el don vino a causa de muchas transgresiones, pero el pecado finalmente vino a causa de un solo hombre. Es decir, este hombre provocó finalmente o heredó sobre la raza humana esta naturaleza pecaminosa y toda esta raza humana transgredió muchas transgresiones. Por estas muchas transgresiones vino el don de Dios, pero que finalmente estas muchas transgresiones fueron provocadas a causa de una herencia que parte desde Adán. Eso es lo que nos dice, de repente no lo entendemos un poco. Eso es lo que lo podemos entender en términos más claros. Verso 17. Si pues por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. Lo que vamos a ver aquí es la obra de Cristo. Lo primero que nos muestra aquí es la obra de Adán, la participación de Adán en toda esta obra majestuosa de la raza humana. ¿Cuál fue el papel de Adán? Ya lo vimos. Ahora veamos un poco lo que Cristo representa. Cristo lo que hace es revertir, pero drásticamente todo lo que Adán había hecho, ¿verdad? Contrasta, revierte contrastantemente tanto el pecado y la muerte en Cristo. Lo que Él hace, por ejemplo, posible básicamente es que el hombre viviera con justicia y venciera la muerte. El hombre puede vivir ahora con justicia y puede vencer la muerte. Pero si yo he visto que las personas mueren, ya, pero la muerte que finalmente al cual nos referimos aquí es esa muerte que se refiere a la separación del hombre y de Dios. Esta separación, es decir, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos espiritualmente. Hay una separación entre Dios y los hombres. Cuando Cristo viene, hace posible que el hombre viva con justicia. Dios lo ve como justo, porque ya no ve a nosotros, no nos ve a nosotros, ve a la obra de Cristo obrando en nuestras vidas. Es lo que sucede. Y por eso es que nosotros vencemos a la muerte, porque ahora tenemos cercanía con Dios. Estamos en unidad. Él puede abrazarnos, Él puede cubrirnos, Él puede cuidarnos, hablarnos, vivir en nuestro interior. Sin Cristo, eso es imposible. Amén. El pecado de Adán trajo muerte, pero el don de Dios trajo la justicia, es lo que estamos leyendo en el verso 15. Para ahondar un poco, mira lo que dice en el verso 2 o 4:9 del capítulo 2 de Efesios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias o las abundantes riquezas de su gracia y de su riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se
gloríe. Amén. Tito capítulo 3, verso 7 dice, para que justificados por su gracia nuevamente, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Tito 3 del 4 al 6, por cuanto dice, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Esta renovación es la santificación, mis estimados. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Lo que encontramos aquí es una serie de cosas que nos ayudan a entender que en Cristo nosotros somos justos y en Cristo nosotros vencemos a la muerte. Amén. Somos justos y vencemos a la muerte, porque ya no estamos separados de Dios, ahora estamos juntos con el Señor, ya digamos, somos justos ante Él también, porque el Señor no ve nuestro pecado, no ve lo injustos que somos, sino ve la obra justificadora de Cristo en nosotros. El pecado de Adán básicamente lo que nos trajo es condenación. Pero el don de Dios lo que nos trae es justificación. El pecado de Adán, condenación, ¿verdad? Y el don de Dios, justificación. Leamos otro pasaje también de la Biblia que está en Hechos 13:39 para entender un poco esto. Dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo lo que no pudiste lograr con la ley, ¿verdad? Como tal, es imposible lograrlo, no puedo hacerlo. Ese era el propósito de la ley, mis estimados. Evidenciar nuestra necesidad de un Salvador. Todo lo que por la ley no pudiste ser justificado, dice, en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que descansa en la persona de Cristo. Todo este estudio entonces nos lleva a la persona de Cristo. Perdura nuestra salvación solamente en Él. Amén. El pecado de Adán lo que hace básicamente es que nos introdujo al reinado de la muerte, ¿verdad? Todos morimos y el don de Dios trajo el reinado de la vida. Ese es en el verso 17. El reinado de Adán, muerte, un reinado de muerte. Y básicamente, en el caso de Cristo, el don de Dios, un reinado de vida. ¿Qué tal contraste entre uno y lo otro? Me dejo entender. Juan capítulo 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. No tiene vida temporal. No tiene vida hasta que me harte de ti. No tiene vida hasta que la primera que me la hagas. No, tiene vida eterna. Es lo que dice acá. Y no vendrá a condenación. No vendrá. Vendrá es un término, digamos, que va a suceder. Va a pasar más adelante. Una acción futura. Y no vendrá a condenación. No lo voy a condenar. No es que no estará condenado. Es tiempo presente. Es tiempo futuro. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Debido a que esta persona ha pasado de muerte a vida, debido a que esta persona, en pocas palabras, Cristo la ha rescatado, no vendrá a condenación. Nunca más, jamás, en el nombre de Jesús. Y básicamente, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, este don de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En tus obras? ¿En tu pastor? ¿En un sacerdote? ¿En una iglesia? ¿En una congregación? ¿En una denominación? No. En Cristo Jesús. En Él. Y lo que nos dice acá es Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Señor. En Él entonces descansa esta vida eterna. En Él, mis estimados hermanos. Lo tercero que podemos aprender,
o digamos ya en los últimos versículos bíblicos que ya estamos terminando, lo leemos rapidito y lo estudiamos al toque. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿verdad? Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron reconstituidos, ¿verdad? Constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Constituidos pecadores, constituidos justos. ¿Notan el contraste entre uno y lo otro? Verso 20. Pero la ley se introdujo para que, aquí está la razón por la que se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso, pastor? O sea, ¿la ley fue dada para que todos pequen? No, la ley fue dada para evidenciar el pecado. Anterior a eso nadie podía inculpar, y tú eres un pecado. ¿Por qué? No sé, porque robaste, pero ¿qué me dice que el robar es malo? Ahí se introdujo la ley mosaica, ¿verdad? Ustedes conocen más que yo seguramente. La ley es introducida, la ley escrita, entonces ahí sobreabundó el pecado. ¿Por qué? Porque se empezó a identificar los pecados, no los nuevos. Resulta que ahora sí peco. Ahora empiezo recién a cometer pecado. No, ya la humanidad cometía pecado. Lo único que se estaba haciendo acá era listarlos. Este es el pecado que tú estás cometiendo. Este es el tuyo, el aquello, y de todo el mundo. Se empezó a dar a conocer el pecado. Eso es lo que empezó a suceder. Básicamente acá, del 19 al 21, vemos que, en primer lugar, la desobediencia de Adán convirtió en pecadores a muchas personas, ¿verdad? La desobediencia de Adán convirtió en pecadores a muchas personas. Al decir pecadores, ya tienen esa naturaleza ahí en su corazón. Pero la obediencia de Cristo hizo justos a muchas personas. ¿A quiénes? A los que creen. Jesucristo llevó una vida sin pecado, nunca pecó, nunca desagradó a Dios, siempre fue perfecto, ni siquiera una sola vez pecó. Él fue el perfecto justo. Amén. Ese es el Señor, obteniendo la justicia ideal debido a su santidad y a su perfección. En Él sí descansaba una justicia ideal, la que se necesitaba para redimir a la humanidad. Puesto que la justicia de Cristo es la justicia ideal, Él es el único que puede rescatar y representar la justicia básicamente de todos los hombres. No hay un solo hombre que pueda hacer eso, a no ser que sea Cristo, que tiene una justicia ideal superior. Solo Él puede hacerlo y Él puede representar a nosotros, nos puede representar justamente a toda la humanidad. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido, lo que ocurre. Amén. Cuando un hombre cree en Jesucristo, Dios toma la fe de ese hombre y lo cuenta por justicia. Cuando un hombre cree en Jesucristo, Él toma la fe de estas personas. Él tomó nuestra fe y Él lo toma por justicia. Dios hace que la justicia ideal de Cristo cubra al hombre porque el hombre cree y honra a su Hijo, al Hijo de Dios llamado Jesucristo. Amén. La ley también fue dada en este caso para señalar y magnificar el pecado, pero la gracia de Dios sobreabundó, ¿verdad? La gracia de Dios hizo mayor, evidentemente, su amor por nosotros. Si la ley hizo que el pecado sobreabundase, el don de Dios hizo que pues el amor de Dios aún mucho más se note. Y si la justicia es por fe, entonces, ¿por qué nos dio Dios la ley? ¿Para qué nos lo dio? Si básicamente lo que se necesita es la justicia divina. ¿Para qué nos dio la ley? ¿Y cuál fue el propósito de la ley? He desagregado en algunos puntos para hacerlo demasiado simple. Número 1, para señalar y magnificar el pecado, lo que les expliqué hace un momento. Número 2, para hacer que los hombres estuviesen más conscientes del pecado. Se den cuenta de que son pecadores, no todo lo contrario. Pero mira qué perfecto que soy. Yo sí soy un pecador. Yo sí no soy un pecador. O no soy un pecador como tú, o como aquellos, o como tales. Mira, tú que sí que te hablas de esta forma. Pero yo sí lo hago de la mejor manera.
La ley, mis estimados hermanos y hermanas, no fue dada para que yo me encuentre ante los demás como superiores, no, sino para notarme ante los demás que estoy en la misma condición de pecador y de pecadora también. Lo número 3 que señalé también es para dar a los hombres un mayor conocimiento del pecado. Es decir, ahora yo sé en qué cosas estoy pecando y eso me ayuda a mí a rectificar, a levantarme, ¿verdad? A poder, digamos, ya no seguir cayendo en las mismas cosas. También para hacer sentir más convicción del pecado. Básicamente que resume lo que dije en el tercer punto. Y finalmente, para hacer a los hombres más responsables por sus pecados. Ya no echar la mera culpa a Adán, es que por culpa de Adán, no, sino porque ahora justamente nosotros vemos que tenemos una gran responsabilidad también en este asunto del pecado. Pero note que la gloriosa verdad acerca de lo que estamos viendo es que la gracia de Dios sobreabundó donde sobreabundó el pecado. Ahí estuvo la gracia de Dios sobreabundando más y más. Y la gracia de Dios es mucho más efectiva, ¿verdad? Y es mucho más poderosa que cualquier pecado o conjunto de pecados. No importa el tamaño, la dimensión que tenga estos pecados, nada de eso se compara en el tamaño poder que tiene la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que pensarlo bien cuando digamos esto y creamos que hemos perdido nuestra salvación. Aquel que tiene la certeza de su salvación y diga que ahora ¿ya no soy salvo? Estamos cuestionando realmente la poderosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciendo que no fue suficiente y que el pecado que yo tengo es mucho más poderoso que el poder de Cristo, el poder de salvar a la humanidad y de salvarme a mí. Hay que pensarlo muy bien ahí. El pecado reinó para la muerte también, pero la gracia de Dios reina para vida eterna. Amén. El pecado reina para muerte, pero la gracia de Dios reina para vida eterna. Ambos contrastes muy, pero muy distintivos. Hacer un recorrido rápido de lo que estuvimos hablando. Por Adán el pecado, reina y triunfa, ¿verdad? Toma la autoridad y nos lleva a la muerte. Me dejo entender. Por Dios la gracia reina, triunfa. Tiene la autoridad también, pero en este caso nos conduce a vida eterna. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 11:25-26, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirás eternamente. ¿Crees esto? Es lo que nos dice. Yo sí lo creo. Y deberíamos creerlo todos. Segunda Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, dice, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó? A través de la persona del Hijo. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es concluyente y con esto termino. Pareciera que fuera fuerte esta última parte, pero es así. Como les dije el domingo anterior, si conociese otra alternativa, la verdad es que se les daría a conocer. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Lo que tenemos es muerte espiritual, separación de Dios. Mis estimados, la fuente de vida eterna es única y exclusivamente a través de Cristo, solamente a través de Él. El arrepentimiento es tan necesario, el acercarnos a Jesús es tan necesario, el hacer de Él nuestro Señor y Salvador es necesario, porque Él es el justo ideal, el que cumple con todos los estándares para salvar a la humanidad. Él es nuestro Señor. Descansemos en Él. Amén. Me gustaría que en esta mañana, de acuerdo a la predicación que he compartido en esta hora, Dios ha tocado tu vida, sientas este deseo de correr hacia Él, pero aún hay una lucha interna entre lo hago y no lo hago, dejaré de hacer esto, aquello y todo lo demás.
Mi estimado hermano, nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe si mañana despertaremos o no. Lo que sí tenemos certeza es de la hora, del hoy. Hoy estamos con vida y podemos hacer mucho. Muchas veces nosotros prolongamos el perdón, ¿verdad? A veces nosotros no perdonamos, voy a perdonar más adelante, que sane un poco este corazón, como si tú fueses el autor de tu vida. No, tú no eres capaz de provocar vida en ti mismo. Necesitas a la fuente de vida y ese es Dios. Perdona ahora, restituye tu vida ahora, salva tu vida, mi estimado, ahora. Escucha la voz de Dios ahora. Tienes a tus hijos fuera, lejos, búscalos ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Háblales de Cristo, del amor de Dios. No te empecines en cosas que a veces no tienen sentido. Enfoquémonos en lo esencial. El esencial es el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por más que nosotros intentemos evidenciar que tenemos a Cristo con cosas externas, si acá en el interior no tenemos la claridad del asunto, lo exterior no sirve para nada. Así de sencillo. Si tú tienes ese deseo de abrir las puertas de tu corazón a Cristo, me gustaría acompañarte con esta sencilla oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque he escuchado tu voz y me he dado cuenta que soy un pecador, que tengo mucha responsabilidad, toda la responsabilidad en la muerte también. En esta hora reconozco que soy un pecador y reconozco que necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Jesús, mi Señor. De ahora en adelante te entrego mi vida. Reconozco que tú moriste en la cruz, pero también reconozco que tú triunfaste, resucitando. Al tercer día de entre la muerte, en tus manos trajiste las llaves de la vida y de la muerte. En ti está mi vida, Señor. Haz conmigo lo que se te plazca. Gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.